Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos y bienvenidos a Mujeres en Derecho. En esta edición del podcast tenemos a Ornella. Ornella Morbelli es egresada de la Universidad de Buenos Aires y actualmente coordina el programa Pro Bono en Marvaro Farrell, donde articula el trabajo con abogados y abogadas con organizaciones sociales que reciben asesoramiento legal gratuito y de alta calidad. Además, trabajó en el sector público y en temas de género y diversidad y actualmente también es docente en el ciclo profesional orientado de abogacía en la Facultad de Derecho, en 3 maestrías vinculadas a género, derechos humanos y metodología de la investigación social, junto a Laura Patausi y Lorena Ballardini. Bueno, un gusto, Ornella, tenerte acá, bienvenida. Gracias a ustedes por este espacio también. Buenísimo. Bien, la primera pregunta que queremos hacerte es que nos cuentes un poco en qué consiste el trabajo pro bono, cómo surgió, qué tipo de causas se suelen acompañar, sobre todo sabiendo que estás en uno de los estudios más grandes de Argentina, cómo funciona esta área del estudio. Bueno, el trabajo pro bono, como para pensar un poco como en el marco conceptual, se refiere como a asesoramiento legal gratuito y el pro bono viene del latín y refiere como a lo que es interés público, entonces como lo importante es que sea como asesoramiento legal gratuito hacia causas que tengan como interés público, pensando, no sé, términos amplios en lo que es niñez, desnutrición, pobreza, vivienda, todo que tenga como un impacto bastante significativo en la sociedad. Em, Esto también se diferencia de lo que es como el patrocinio jurídico. Yo, por ejemplo, vengo de la UBA y en el último año tenés el patrocinio jurídico gratuito, que te encontrás con personas que realmente también están en situación de vulnerabilidad y que necesitan como un asesoramiento gratuito. Pero bueno, creo que en eso también se diferencia como, bueno, cuál es el fin último. ¿Y cómo surge el pro bono? Bueno, acá tenemos siempre, creo que como materia legal siempre uno mira como a otros países y el pro bono también surgió mucho en Estados Unidos, fue como muy pionero. De hecho, no sé si ubicás la serie Suits, pero Sí, hay famosísima. como, exacto, pero hay como una escena donde cuando Mike Ross empieza a trabajar en el estudio jurídico, como que le dice a Harvey, bueno, genial, yo voy a hacer todo este facturable, pero quiero hacer pro bono. Entonces, esa serie tiene bastantes años, entonces ya ahí como que el pro bono ya era importante, como a nivel más argentina en cómo surgió. Em, Tenemos un poco como lo que fue la crisis del 2000, eso como tuvo una gran influencia en lo que fue como la sociedad, en los índices de pobreza y demás, y también como ahí ya empezaban como muchos estudios a incorporarlo, pero así como a nivel formal, bueno, Argentina participó, como distintos estudios de Argentina participaron de lo que fue la declaración pro bono del continente americano, donde es a nivel como, ni siquiera te digo regional Latinoamérica, a nivel como americano, Estados Unidos, y eso fue en el año 2008, y fue impulsada por el Cyrus Vance Center for International Justice, que está en Nueva York, y la idea era como eso, englobar a distintos estudios jurídicos de todas partes como del continente americano, y que éstas se comprometan a hacer pro bono. Y no solamente como hacer pro bono, creo que acá trae como dos cosas muy importantes la declaración, que fue como, bueno, el trabajo pro bono tiene que ser prestado en la misma calidad y profesionalidad que cualquier otro trabajo remunerado. Y eso es fundamental, porque, o sea, prestar asesoramiento legal gratuito y que sea malo no sirve de nada. O sea, Claro. necesitas como darle buenas condiciones como para romper con esta como barrera del acceso a la justicia. Bien. Em, y Y en después me habías relación preguntado sí, en qué relación a causas, eso, ¿no? qué Ujú. causas y sobre todo cómo hacen, teniendo en cuenta estos principios de dar un buen servicio a las personas que lo requieren, cómo es el proceso de selección de causas que hacen que ustedes elijan algunas y a otras me imagino que no se puede. Ujú. Y también si hay alguna en particular que a vos te haya marcado. Bueno, ¿en qué causas solemos acompañar? Siempre esto me parece que es como también de acuerdo a la capacidad que tenga cada estudio jurídico. Yo particularmente trabajo en un estudio jurídico que es muy grande y que tiene como muchas áreas del derecho y eso también te permite como llegar a más.
Nosotros solamente tomamos lo que son ONGs y dentro de ONGs dos tipos de personerías jurídicas que son asociaciones civiles y fundaciones y muy importante como que tenga sin fines de lucro. Em, y acá el filtro de cómo, bueno, cómo es el proceso de selección de causas, o sea, como mi rol de coordinadora, es un poco cuando te vienen con la consulta, es conocer el proyecto, es como reunirte, conocer el proyecto, ver si realmente lo que ellos quieren hacer tiene que ver con algo que tenga fines de lucro y como algo positivo en la sociedad. Porque hay muchas cosas que pueden ser como muy interesantes, que tengan un buen impacto en la sociedad, pero no necesariamente entraría dentro del pro bono. Un ejemplo muy claro es como a nivel personería jurídica, los clubes de fútbol son asociaciones civiles. Entonces, como criterio objetivo, podrían entrar en el pro bono. Pero claramente un club de fútbol tiene, y no hablo de clubes de fútbol a nivel como más barrial, sino un club de fútbol como puede ser, no sé, Boca, Independiente, eh, tiene recursos como para poder pagar abogados. Entonces, si vos le destinas a ese tipo de ONG, le vas a estar quitando la oportunidad, no sé, a un comedor de barrio que reciba el asesoramiento pro bono. Em, y bueno, y ahí es como, depende mucho de cómo el estudio jurídico lo decida implementar. Creo que sí, por ejemplo, como la declaración pro bono, como que te da una mirada como más transversal y más a nivel completa de a qué se apunta. Y bueno, me habías consultado como algo que me haya, Sí. algún caso que me haya compartido. No sé si hay alguno específico, creo que todos son como, te llevan bastante, pero bueno, a mí me había pasado que yo había sido voluntaria de techo durante muchísimos años. Entonces era ir todos los fines de semana y siempre cuando vas ahí a los barrios, generalmente, como el punto de encuentro es un comedor de barrio. Yo me acuerdo que siempre decían como, ay, no podemos recibir donaciones porque no podemos tramitar la personería jurídica, y la personería jurídica era como el mayor obstáculo que te podías encontrar. Y de la nada, hoy en día me doy cuenta que es como, yo no sabía que existía esta oportunidad como de pro bono, no sabía que existía eso de conectar como a personas con abogados y pum, que puedan tramitarles la personería jurídica de manera gratis. Eh, y de la nada como pasar a incorporar esos comedores que durante años no podían recibir donaciones, porque es como, o sea, si vos no tenés personería, no sos nadie legalmente, no podés tipo firmar contratos, no podés recibir donaciones de empresas, entonces es como el mayor obstáculo. Y de la nada, como en unos meses con abogados, tienen la personalidad jurídica y pueden funcionar bien y pueden como dedicarse a lo que ellos se dedican y fluir. Entonces eso fue como más lo que me marcó decir, ahí es por ahí. Impresionante. Se ve como que claramente es muy gratificante tanto para los abogados que están involucrados como también desde el lado de vista humano, no solo profesional. ¿Cuáles dirías que son para vos los beneficios que tiene este área de trabajo, tanto para los estudios como para los abogados que se involucran? Porque me imagino que con un nivel tan grande de causas debe ser difícil la gestión del tiempo y no necesariamente se da de manera tan fácil o articulada, sino que hay que hacer un esfuerzo. ¿Qué beneficios ves vos a todo este trabajo? Bueno, siento que como que hay que dividir bastante porque creo que los beneficios son muy personales y es muy también de acuerdo a cómo vos quieras desenvolverte como profesional. Em, yo como también un poco mi idea o sea, mi idea y mi trabajo es sumar más gente adentro del estudio, pero también como por fuera, como compartir de que existe esta oportunidad. Y yo siempre digo, como hay un montón de habilidades que vos como profesional y como cuando empezás, sobre todo en la práctica profesional, no tenés, y no necesariamente tiene que ver con ir a hacer un trámite a IGJ, sino como cómo hablar con clientes, cómo tener como ciertas, lo que se llama como soft skills, y todo eso. Y el pro bono es una muy buena oportunidad. También hay algo que me parece fundamental, que nosotros como abogados, sobre todo los que quieren como la abogacía más clásica, tienen un lenguaje abogadil que es imposible, que piensan que cuanto más complicado mejor es. Y me parece que también mucho como tarea de los que somos como profesionales de la abogacía es usar lenguaje claro, como traducir
eso que dice la ley, todas esas cosas, en algo muchísimo más claro. Y las ONGs, del otro lado te vas a encontrar con gente que no es abogada, que quizás es, no sé, economista, psicóloga, lo que sea, y una ley es china, o sea, no pueden, necesitas como bajarles bien concreto qué significa, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, esa práctica es algo que uno necesita para hablar con clientes facturables, para hablar con cual. Entonces, el pro bono me parece que por ese lado como te da esas, yo no sé si es como incomodidades, pero esas cosas es donde te tenés que adaptar, donde cambia un poco. Y después también hay algo que es fundamental, que es la parte como de la empatía. O sea, vos podés ser o sea, una gran abogada, pero si no tenés un poco de empatía, hay veces donde te vas a dar contra la pared y el pro bono te da eso, como te da más la empatía, la creatividad, la poder darse cuenta que del otro lado hay alguien que necesita otro tipo de asesoramiento que no es tan estándar. Entonces, eso es importante. Em, Después hay como cosas que yo también voy por lados como un poco más objetivos. Eh, Hoy en día, ya no sé cómo es exactamente las carreras, pero por ejemplo yo que doy clases en el CPO, a veces veo las ofertas y hay muchísima más tendencia a incorporar materias con una perspectiva más humana y no necesariamente todo lo que tenga que ver con lo que es derecho, o sea, como en la rama de derechos humanos o el internacional público. Yo en su momento elegí la orientación de internacional público porque era lo que más se asemejaba con algo vinculado a derechos humanos, pero también como algo más desde la parte privada, desde el sector privado, es importante incorporarlo como esta idea de sostenibilidad, de responsabilidad empresaria, de como finanzas más verdes y todo eso en algún momento va a tener una consecuencia en el derecho, y sobre todo como más a grandes rasgos. Si vos pensás, no sé, la Unión Europea hizo un cambio enorme legislativo donde obligó a los distintos países a que incorporen como leyes vinculadas como a, a derecho ambiental y todo eso. Y eso es una tendencia que la sociedad va hacia ese lado. Entonces, nosotros como los que vamos a seguir ejerciendo la abogacía, tenés que incorporar esas matices y no como el derecho clásico de hace 25 años, como que eso es importante. Bien. También preguntarte qué desafíos ves y qué oportunidades enfrenta este tipo de iniciativas hoy en día, teniendo en cuenta primero el contexto social en el que estamos en Argentina, cómo ha cambiado en los últimos años, sobre todo desde tu experiencia en el estudio. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Bueno, como desafíos, creo que la mayoría de como las áreas, sobre todo algo así como tan emergente, va a tener desafíos. Creo que mayormente como lo más grande es dejar como de pensar como el pro bono como una excepción. Quizás hay un montón de gente que termina escuchando esto y nunca en su vida había escuchado lo que es pro bono o no pensaban que podía ser como una opción para ejercer la abogacía. E incluso me parece que hoy en día el pro bono no solamente se limita a lo que es el asesoramiento legal, creo que se expande a muchísimas áreas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con contadores, con escribanos, y hay contadores y escribanos pro bono. Entonces, es algo que se fue expandiendo como para romper con el acceso a un montón de derechos que después vienen. Entonces, creo que como mayor desafío es lograr que el pro bono no sea una excepción, que no esté como, bueno, en 5 estudios jurídicos del país, sino que de acuerdo a la capacidad que tengan, que lo tengan como una opción, como que lo vean como una herramienta que a los profesionales les puede servir y que también puede ser como una forma de captar talento. Y acá también como me voy un poco más a pensar como el pro bono como una pro bono y todo lo que tenga que ver con responsabilidad social empresaria, con ESG, como una forma de valor de la empresa, que le da un valor. Entonces, eso me parece que es algo que en Argentina va a costar mucho, que en Argentina no es tan sencillo porque me parece que la mayoría de las personas tienen como mucho el chip de pensar como, bueno, no deja de ser voluntariado.
Incluso el voluntariado requiere profesionalización y requiere formalización para que pueda tener como un éxito y una sostenibilidad. Entonces me parece que eso es algo que vas a enfrentar. Me parece que como una ventaja es si los países con los que uno, tipo las economías con las que uno quiere invertir, las empresas que están dentro de esos países, lo tienen como pilar, si te lo piden tenés que cumplir. Es como esa cosa de compliance, como sí, el que me demanda me lo soy, y bueno, vas a tener que adaptarte, funciona así. Después me parece que sí, me parece que es como un poco una obviedad, pero bueno, siempre va a haber mucha más demanda de lo que hay oferta. Em, y oferta también requiere, ¿no? De acuerdo a, como a quiénes son los profesionales disponibles, dentro de como de un estudio jurídico, eh, los profesionales tienen como la obligación de, bueno, tengo que cargar horas, tengo que facturar, y mi socio me pide tantas cargas de horas facturables. Entonces, eso también es difícil como el poder balancear y decir, bueno, en qué momento hago esto, cuáles pro bono también son los que son más útiles para el tipo de estudio jurídico. Por ejemplo, no sé, nosotros asesoramos a ONGs, pero porque nuestros clientes no son personas físicas. Entonces, si a un profesional que está acostumbrado a tratar con empresas le das una persona física y le cambiaste el tablero, como que no sabe por dónde empezar. Entonces, ese tipo de cosas como que requiere adaptaciones. Pero bueno, son como parte de desafíos que va a ir surgiendo, como oportunidades también por el otro lado. Tengo lo que mencioné recién, tenés como muchos mercados que por el otro lado vienen y que ya lo tienen como incorporado. O sea, yo siempre doy el ejemplo de la Unión Europea porque me parece que como a nivel regional lograban incorporarlo como, no sé, pilares fundamentales de las distintas sociedades. No sé, Alemania. Alemania es un país que piensa en lo que es la sostenibilidad, de que le ven como futuro a que las empresas inviertan en ese tipo de acciones. Y dentro de esas acciones están vinculadas con lo que es el pro bono, con el acceso a la justicia, con lo que es el impacto que tiene en la sociedad lo que hacen. Entonces ahí lo veo como algo positivo. Después me parece una gran oportunidad todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, con el derecho digital, como eso es una oportunidad, o sea, es una posibilidad, una herramienta que tenemos que incorporar y darle como algo más positivo, como utilizarla, no sé, como eficiencia. Entonces ahí veo como un gran crecimiento y algo bueno. Y después también hay algo que me parece que está surgiendo mucho, que como que es interesante, que por un lado es un desafío, porque tenemos como un Estado que quiere achicar el Estado, y donde tenés como un montón de población que depende de un montón de cuestiones que tengan que ver con políticas públicas, pero por otro lado tenés como mucho la colaboración que existe entre el sector privado, las sociedades civiles e incluso el Estado. Entonces ahí tenés como una colaboración poderosa, eh, donde tanto el derecho como el pro bono sirve como una herramienta y como una buena alianza. Entonces, me parece que puede ser como un gran puente. Perfecto. Bueno, Ornella, muy interesante. Sin duda es un tema que llama la atención y que nos tenemos que involucrar más, que da herramientas para profesionales en todas las etapas, desde estudiantes hasta personas que ya llevan muchos años ejerciendo. Muchas gracias por tu tiempo. Me encantó todo lo que contaste. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Mujeres en Derecho. Gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio de nuevo. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.